Estás viendo Entre Periodistas. El tema es lo que siempre ocurre en el mes de septiembre, el inicio del año escolar, aunque a veces ocurre en agosto, pero siempre, todo el tiempo, por tradición, ha sido en septiembre. Ya pasada la pandemia, todo vuelve a su normalidad, se han recuperado el tiempo perdido, las técnicas y todo lo que se implementó tratando de sobrevivir en este periodo de tanta lamentación de salud como fue el COVID-19 y la pandemia, pues ahora inicia una nueva etapa normal. Pero ¿qué pasa? Nos estamos dando cuenta de que el país, los sistemas educativos parecen no haberse preparado para iniciar un periodo normal, o más o menos como estaba antes. Y hemos visto numerosas deficiencias, inconvenientes para iniciar el año escolar. Entonces los estudiantes, con sus expectativas de que todo vuelva a ser como antes, los profesores, los padres, están todo el mundo entusiasmados y nos encontramos con una serie de problemas, Miguel. ¿Tú crees que eso debió resolverse antes? Bueno, es que hay que situar las cosas en su justo contexto. Porque como tú decías bien al principio, el sistema educativo dominicano fue impactado directamente por la pandemia del COVID. Eso supuso, bueno, un repliegue general de todos los estudiantes, incluso no solamente preuniversitarios, sino también universitarios. Bueno, un año y tantos meses después, cuando se pretendió retomar la normalidad, se hizo bajo unos parámetros distintos. Se le presentó lo que se llamó un sistema semipresencial o una fórmula híbrida, con tal de que, para no exponer a los estudiantes, sobre todo a los niños, directamente a todavía los riesgos latentes de la pandemia en ese momento. Porque recuérdate que la pandemia evolucionó en 6 olas durante casi 2 años. Entonces, bueno, el mayor empeño en ese momento de las autoridades de educación para la salud, para la educación pública, pero también que se reflejó en la educación privada, era, digamos, disponer de dispositivos, contar con dispositivos para que se pudiera dar el modelo de enseñanza semipresencial, o sea, virtual y presencial. Como una transición. Sí, una transición. Y ahí entonces comenzaron a entrar en juego, sistemas pedagógicos, a ver qué funcionaba. Finalmente, bueno, en estos días se ha producido una evaluación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, hablando una evaluación sobre la educación de calidad durante toda esa pandemia. Pero que resulta que aspectos tan importantes como la terminación de muchas escuelas que estaban en proceso cuando vino el nuevo gobierno, por un lado, un buen mecanismo de actualización, adquisición y distribución del alimento escolar, bueno, hizo que colapsara el sistema de la tanda extendida. ¿Por qué lo cito? Bueno, porque el sistema de la tanda extendida tiene un impacto también muy directo en la configuración del sistema educativo dominicano. ¿Por qué? Bueno, porque cuando se implementó, muchos muchachos de colegios privados pasaron a la escuela pública para aprovecharse de esa facilidad y de la tanda extendida, no del alimento solamente, para que no vayan a decir que eran a comer, que iban, bueno, sino del modelo. ¿Qué resulta? Bueno, que el sistema de colegios privados, sobre todo de colegios de clase media y clase media baja, fue también sintiendo los efectos de ese éxodo y muchos fueron cerrando. ¿Qué resulta? Ahora, cuando se reanudó supuestamente el año escolar presencial, ese estuvo muy marcado por las campañas de vacunación, los controles que se hacían, bueno, en fin. No fue un año muy regular, incluso las autoridades fueron indulgentes para permitir que las calificaciones fueran, o sea,
que pudieran los Sí. muchachos pasar de curso. Que eso se ha hecho en muchas partes de América Latina. Pero ahora, bueno, añadiendo el descuido con la continuación de los trabajos en escuelas, el gran éxodo que se ha producido del colegio privado, que cerraron, muchos que cerraron, Sí. o que las familias no pueden pagar después de la crisis de la pandemia, hacia la escuela pública, bueno, ha creado dos elementos de presión. Primero, un déficit extraordinario de aulas, que se ha venido también a comprobar ahora que también hay un déficit enorme de sillas, de butacas, a pesar de que se licitaron y no se entregaron. Entonces todo esto Y un déficit de maestros también. también viene, bueno, viene el déficit de maestros, o sea, hay tres déficits ahí, juntos. Entonces ahora el año escolar se va a iniciar, o sea, con tres pesos serios gravitando sobre su Por lo desarrollo. fundamental, porque si no hay escuela, no No hay hay mucho maestro. butacas y no hay maestros, Eso es un problema solamente serio. es el estudiante solo. Bueno, el Ministerio de Educación dice que se preparó, bueno, porque también hubo un cambio de ministro. Sí. Entonces, el que Que llegó trascendió ahora bastante. ha encontrado que hay muchas cosas que fallaron, Sí. que se dejaron como por la mitad, que no se completaron, como ese de las butacas. Bueno, él está buscando la manera de que se suplan las butacas. Y también el INAVI está buscando la manera de ver cómo también organiza la distribución de los alimentos, porque también tiene un lío con los Un suplidores. problema. Educación también tiene un lío con los contratistas de las escuelas. Un desastre. Pues, es un desastre. Y para colmo, en muchos lugares donde, o sea, en distritos educativos, donde había, digamos, X cantidad de estudiantes, en los espacios disponibles en los edificios públicos no caben. Como le dicen, no hay cupos. Entonces eso obligó al Ministerio de Educación a buscar otros locales para alojarlos. El ministerio asegura que ningún niño se quedará sin Que la es clase. lo ideal. Vamos a ver, eso es lo ideal. Pero, Sí. pero que no que se quede sin la clase, es que no se puede quedar sin profesor. Y, No, pero- y sin las condiciones ambientales también para que se pueda. Mira, Miguel, yo pienso que tal vez el problema en esta ocasión pueda resolverse y pueda salir a camino porque ya las autoridades tienen lo principal, que es que saben cuál es la deficiencia y están trabajando para eso. Exacto. Porque ya le queda, el gobierno está a mitad y no conviene tener un desorden ahí. Pero mira, tú sabes que yo siempre he sido partidaria de que el problema se resuelve desde la raíz, desde el origen. Esto que está ocurriendo en el Ministerio de Educación ha ocurrido en otras instituciones y puede seguir ocurriendo. Entonces, es una alerta para el gobierno de evaluar los efectos de cuando los funcionarios son cambiados a mitad de gobierno. Todos sabemos que tiene todo, o sea, con todo el derecho, y cuando se cambia un funcionario realmente es porque hay elementos que aparentemente lo justifican. Pero a veces hay analistas que han pensado que es por asunto de conveniencia política. O sea, se quita un funcionario para que no dañe la imagen del gobierno. Entonces, eso afecta entonces a la sociedad, a ese estudiante. Fíjate que el Ministerio de la Mujer ha tenido varias tenido funcionarias. sí, El Ministerio de la Juventud también. Y esto de las escuelas ahora también. Entonces, bien, hay un funcionario que está fallando, llámalo a capítulo, vamos a resolver, respóndele a la sociedad. Lo voy a quitar para que se esconda por ahí, no se sepa qué pasó, ni qué va a pasar, no. Bueno. Enfrenta esa situación y si el funcionario, bueno, pero lo que quiero decir es que debe pensarse en la gente, No, en el estudiante. yo O sea, estoy muy de quitar acuerdo. un funcionario a 2 o 3 meses de iniciar un año escolar es una catástrofe, Mira, que es lo que está ocurriendo. Sí, pero ¿Por qué no se resolvió el problema con el funcionario? Pero tú me estás dando una pista de algo, de una idea que puede ser considerada. Mira, así por ejemplo como en los protocolos de la construcción, de obras públicas y ahora del Ministerio de la Vivienda, hay toda una estructura de supervisores, ¿verdad? Supervisores. Así como tú ves supervisores también del sistema de salud y todo eso.
Exacto. Y tú puedes ver supervisores de escuela, supervisores de lo que sea. Vamos a corregir los No, errores. no, yo lo que creo que el gobierno dominicano debería pensar en dos estructuras especiales. Primero, una estructura de análisis del desempeño de los ministerios, es decir, en sentido general, así como tiene, por ejemplo, la policía y la Fuerza Armada, dice, el servicio de ¿cómo se llama?, de asuntos públicos, asuntos internos. O sea, como una unidad concentrada en la evaluación y el desempeño de cada, independientemente de esos ministerios. ¿Tú sabes por qué? Bueno, porque resulta que probablemente un ministro que sea también dirigente del partido oficial y muy amigo del presidente y muy en llave del presidente, podrá estar metiendo la pata y coja, pero por no causar un problema ni a él, ni al partido, ni a la relación. Probablemente le tapa muchísimas cosas y no se dice, pero el presidente tiene que tener una unidad que le diga, mire, aun cuando este sea dirigente, lo que sea, aquí hay falla. Vamos a llamarle la atención, vamos a corregirla a tiempo. Entonces, en estos días el presidente tuvo que explicar la razón por la cual no se terminaban las escuelas. Y de qué manera se van a reanudar algunas porque tienen que hacerse, ya hay una inversión multimillonaria del gobierno en eso. Y la otra sería una unidad, o sea, más también igual, evaluadora de las condiciones en que se encuentran los principales programas del gobierno. Es decir, yo te lo digo, yo te he dicho, ¿tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque tú, por ejemplo, percibe alguna anomalía o algo que está funcionando mal en alguna entidad y dice que esto está mal, dice, no, eso no es así. Sí, pero por lo menos, o sea, en todos los gobiernos la tendencia a decir, no, eso está mal porque lo asumen como si es que es una crítica de la oposición para hacerle daño al gobierno. Como tú decías. A veces no hay que asumir las cosas así. Hay que abrirse, lavar escuchar, los platos en la misma casa. Sí, no, y escuchar lo que está pasando. O sea, entonces, ¿qué resulta? Tú dices, bueno, mira cómo en muchos ministerios han tenido que cambiar las cabezas. Sí. ¿Y cuál ha sido después el resultado? Cuando van a buscar atrás, que aquí falló esto. Entonces, pero usted pierde todo el tiempo revisando lo que hizo el otro para entonces mejorar, en vez de que la persona que ya sabe de eso, pues resuelva. Mira, eso que tú planteas de una supervisión es vital, pero esa supervisión debe ser supervisada también. Pues eso es lo que te digo. Porque fíjate, históricamente, aquí tuvimos... Es casi una cámara de cuentas, pero claro, no para ver la finanza, sino el desempeño. La parte técnica, porque de hecho existe la comisión de ética, existe la cámara de cuentas, que revisan la parte matemática. Sí, financiera, a ver si los recursos están bien utilizados y está muy bien. Eso está perfecto, pero hace falta un complemento técnico, sin que llegue a ocurrir lo que ocurrió con la Oficina Supervisora de Obras del Estado. No, que eso sea una mafia. Estaba supervisando las obras públicas y lo que hizo fue que se puso a construir obras. No, que ahí fue que se dañó. Comenzaron porque si tú vas a supervisar... La supervisión no era tan buena porque dejaron pasar muchas cosas fuera de los marcos y de las normas por estar en contubernio con los ingenieros. Exactamente, se pusieron en contubernio, pero lo peor es que se pusieron a construir obras. Entonces yo dije, pero ven acá, Oficina Supervisora de Obras del Estado, ¿por qué construyes si vas a supervisar? Entonces ahí, en esa creación de supervisores de todas las áreas, tiene que haber una combinación de que no pueden ser amigos ni enemigos tampoco, porque entonces si son enemigos, esos son como los auditores. Hay un problema. Es un auditor, una persona neutra y técnica que simplemente dé un informe y punto. Una auditoría. Una auditoría, pero técnica. Sí, porque si no te lo compran. O un seguimiento, diríamos. Te compran a los supervisores. Y hay que trabajar con los funcionarios para que se acostumbren a esto, porque sabemos que nadie que dirija un ministerio, una dirección o algo, le gusta que le pongan a alguien por encima a supervisar, porque no es por encima y no es un delator, es una persona que le va a dar seguimiento a tus obras, que puede trabajar inclusive con los técnicos, no tiene que ser con el funcionario, con el técnico, entrégame tu calendario de obras, yo entrego tal fecha. Entonces ese le da seguimiento a eso que está ocurriendo ahí. ¿Qué te hace falta? Un presupuesto y lo hacemos. Pero a veces tratando de crear, digamos,
una estructura que proyecte confiabilidad. Se han inventado los veedores. Desde el gobierno de Danilo Medina, Montalvo, que era el ministro de la Presidencia, se salió con eso, con veedores en todas las instituciones públicas. No veían nada. Un compromiso no veían nada, social. porque entonces él hacía muchas cosas fuera de la vista de los veedores, y los veedores lo que iban era a certificar operaciones que a lo mejor sobre las cuales ellos no tenían mucha información ni decisión. Entonces, ¿qué resulta? Que usted tenía los veedores, pero todo el mundo estaba haciendo muchísimas cosas que no eran regulares. Y un compromiso para el veedor. Exacto. Entonces, en lugar de crear ellos esos veedores, tiene que ser una institución del Estado, una estructura, hay que pensarla bien, que sea, que no responda a intereses ni partidarios, sí, ni de algún, digamos, una cabeza del gabinete, alguna figura influyente del gabinete, no. Que ellos puedan hacer su trabajo como lo hace la Cámara de Cuentas con sus auditores. Exacto. En este caso, para auditar y verificar el desempeño de los programas que el gobierno invierte. ¿Tú sabes por qué te lo digo? Porque la principal queja del nuevo ministro de Educación, cuando asumió, que es un maestro, dice, pero ¿cómo es posible que se hayan gastado 250 millones y los alumnos no sepan nada? Entonces, eso es ilógico y no tiene sentido. O sea, hacer una inversión tan cuantiosa para que nos dé resultados. Y eso es lo que se está poniendo en cuestionamiento. Sí, ahora. Pero no es lo mismo, Miguel, que lo diga un funcionario que acaba de llegar a un área, que lo diga un técnico. Porque ese ministro puede tener toda la razón, pero existe la posibilidad de pensar que lo está haciendo como un componente político. O sea, acusando, porque eso es lo que hace generalmente los que llegan. Decir que el otro todo lo hizo mal, que no sirvió nada, bueno, para entonces lo que él vaya a hacer, lo que sea lo bueno. Entonces, ese es un método. ¿Por qué? Dice, yo encontré esto aquí para que no se le pegue el muerto, como dice. Está bien. No, porque después a la hora de evaluación dice, pero usted no dijo que había encontrado esta deficiencia, que no había butacas, que no había escuela. Usted no lo dijo en su momento. Sí, pero generalmente casi todos los funcionarios lo hacen. Entonces, pierden un tiempo valioso haciendo esto, entonces para que lo que hagan pues sobresalga. Pero lo que se debe decir es, bueno, esto estuvo mal, yo voy a hacer esto. Dame la respuesta. Dame lo que tú vas a hacer para mejorar. Dame lo nuevo que vas a hacer. Porque no es que te vas a pasar todo el tiempo diciendo, aquí hubo fraude, se compró, se hizo, se esto, pero ¿dónde está lo que tú vas a aportar? Bueno, también que debería sentirse. Pero también hay que ver cuál es el mecanismo de nombramiento, porque puede darse un caso de que tengan, por una presión mediática, por lo que sea, un presidente tenga que verse compelido a quitar a un ejecutivo de un puesto. Quítenlo porque la gente no aguanta más a este hombre. Bueno, sí, por conveniencia política. Entonces, ¿a quién buscamos? Mira, este es bueno, pero el tipo que llega ahí no estaba en su casa un año atrás preparando un programa para ese puesto. Eso es lo que digo. ¿Tú entiendes? Llegó ahí, le afecta al gobierno. Claro, tiene que lidiar con lo que hay. Bueno, pero ya eso corresponde al gobierno, al gobernante, al presidente, resolver esa situación. Nosotros simplemente lo alertamos como algo que vemos, porque somos parte de la sociedad y lo estamos observando. Claro. Y no hay intención de dañar a nadie, ni a uno, ni al otro. Simplemente alertar, esto está ocurriendo. Te estoy dando ideas, qué puedes hacer para mejorar, para que no ocurran cosas que perjudiquen a la población y a la sociedad. Exacto. Aquí seguimos con más, Entre Periodistas. Entre Periodistas.